Bueno, antes que nada, pues agradecerle a su visita, que de verdad es un privilegio, realmente, desde hace rato tenerlo por acá y todo el mundo que ha estado acá, más o menos teniendo unas pláticas, hemos coincidido todos, ¿verdad? En la importancia de usted dentro de la cultura salvadoreña y que ha traspasado diferentes generaciones, ¿verdad? Y eso es de verdad un gran honor, un gran privilegio, pues hablar un poco de temas, ¿verdad? De tantos que usted ha vivido realmente, ¿verdad? Y que hay como cosas bien importantes. Ayer nada menos con Beatriz de León decía eso, ¿verdad? De que su figura había estado en los cambios culturales que en verdad habían sido efectivos en este país. Y yo creo que todo el mundo coincide en eso. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, mire, Ujú. para mí es un gusto estar con usted y compartir este espacio. Yo creo de que los tiempos actuales demandan que existan estos espacios para poder expresarnos y también para poder hacer memoria. Claro. Porque uno de los problemas más serios que nosotros tenemos como país es que somos desmemoriados. Nuestra memoria dura muy poco. Y en eso se ha basado muchas de las estrategias aún vigentes, ¿no? Para hacer cosas como que estuviéramos empezando de cero cuando hay un camino importante que ya se recorrió, ¿no? Exacto. Y sí, efectivamente, a mí me ha tocado, he tenido el privilegio de impulsar una serie de proyectos que han logrado incidir en la vida artística y cultural del país, pero no son proyectos que he hecho solo, ¿no? Claro, Sino que los he hecho en compañía de personas sumamente valiosas indicadas. y las más indicadas para que pudiéramos salir adelante corriendo los riesgos, ¿no? Porque hay que reconocer que en nuestro medio, pues la academia no se ha ocupado de las carreras que están vinculadas a la gestión y al desarrollo del arte y la cultura. Hemos enfocado con muchas limitaciones la formación de profesionales en el campo de las artes, pero no en todo lo que significa ese sector, ¿no? Sí, solo es una parte, ¿verdad? Realmente, y de forma también en diferentes tiempos. Así Ha es. seguido ampliando un poco el esquema, pero tampoco de la mejor manera. Ujú. Pero mire, yo siempre he dicho de que en arte y en el campo de la cultura, lo que no hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Exacto. Nadie lo va a hacer por Sí, nosotros. sí. O sea que los primeros responsables y los llamados a responder a las urgencias y a las necesidades somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Lógicamente que se necesitan estímulos, que se necesitan espacios, tanto de proyección como de reflexión, como de exhibición, como de formación, pero la lucha es personal y de todos los días. Y eso no cambia. Eso va a ser siempre. Esa es una actitud. Eso va a ser siempre. Claro, sí, a mí me ha llamado la atención viendo todos esos cambios que se han desarrollado, ¿verdad? A lo largo de todos estos tiempos, de todos estos años de la mitad del siglo pasado, ¿verdad? Que cómo fueron importantes y de repente su figura siempre ha estado de alguna manera vinculado a esos movimientos importantes realmente que marcaron la evolución cultural y, por qué no decirlo, casi que social del país, ¿verdad? Como por ejemplo me interesaba ese momento, revivir un poco ese momento cuando se conformó ese grupo, cuando se tiraron líneas como para hacer una reforma educativa, ¿verdad? Impulsada por Walter Benecke, en lo cual entiendo que usted ya estaba siendo parte de ese movimiento. Mire, yo pienso de que uno de los rasgos o de las características más importantes de Walter Benecke, que es una de las personalidades menos comprendidas y menos dimensionada de nuestro país, fue que le apostó a los jóvenes. Claro. Y yo recuerdo que por insistencia de él,
eso pues se supo y de diferentes fuentes, es que él estuvo interesado en que gente que nunca había trabajado antes a nivel gubernamental, pero que tenía una solvencia económica, social y especialmente académica, se pudiera integrar a cargos de responsabilidad para poder replantearse el país y conducirlo hacia una nueva realidad. Claro. Son cosas que no se han logrado, obviamente, ¿no? Y en el campo de la cultura, él confió muchísimo en una figura que para mí ha sido clave en este desarrollo, como fue Carlos de Sola, que llegó pues como director general de Cultura, Juventud y Deportes. Y a su vez en una persona mayor, pero con una formación artística y humana más que todo, muy sólida, que es Magda Aguilar. Y Magda Aguilar sabía, y eso nos los confesó de manera personal, de que ella lo que podía darle era confiabilidad a lo que podíamos hacer los jóvenes. Y ahí fue donde nos integramos al proyecto del Bachillerato en Artes y posteriormente el Centro Nacional de Artes. Roberto Hueso, Roberto Salomón, Roberto Galicia, que seguimos siendo los tres Robertos, y con la participación de otras personas como Joseph Cardoche, que falleció no hace mucho, que era tal vez más distante a nosotros y diferente, pero él tenía una disciplina diferente como es la música. La música, claro. Y tuvimos el apoyo y la confianza suficiente como para poder orientar la enseñanza artística a nivel medio de la mejor manera, entendiendo que ese concepto de la mejor manera era en las circunstancias a finales de los 60, principios de los 70. Es una época también convulsionante, me imagino, ¿verdad? Así es. Porque empezaba a cambiarse, bueno, ya venía. Bueno, el bachillerato fue siempre un foco de efervescencia, un punto de inconformidades y de replanteamiento de lo que debería de ser no solamente la enseñanza, sino que el futuro del país. Y eso generaba pues un ambiente tal vez más difícil de que fuera comprendido por las instancias más establecidas y mayores, pero sí mejor asimilado por quienes estábamos dirigiéndolo, porque la brecha de edad era mínima. Sí, claro. Mire, lo confieso hoy, yo me dejé el bigote porque habían más alumnos que hacían mayores que yo y yo era el que les estaba enseñando, ¿no? Y entonces fue de alguna manera una barrera para establecer cierta diferencia y hasta cierto punto autoridad, aparte del conocimiento. Claro, sí, porque ustedes eran generaciones de ¿cuántos años? 23 años. Si yo nací en el 45 y estamos hablando del 70. El 70, sí, wow. Sí, era joven, súper, exacto. Sí, y los tres estaban casi en ese mismo rango, ¿verdad? Sí, ahí la diferencia era Salomón, que venía, que tenemos la misma edad, pero que él venía de una formación en los Estados Unidos y con una experiencia y unas vivencias completamente diferentes. Claro. Y usted venía de la Escuela de Arquitectura. Veníamos conjunto con Roberto Hueso de la Escuela de Arquitectura, con la ventaja de Roberto que él venía de una familia donde el padre era un ebanista de primerísimo nivel, su hermano también un buen artista, Guillermo Hueso, y él ya se conocía y se codeaba, vamos a decirlo, con el ambiente de artístico en San Salvador, ¿no? ¿Y usted en ese momento tenía el puesto de director de Cultura y Deportes? No, eso fue posterior. Yo empecé como profesor en el Centro Nacional de Artes, después fui director del Departamento de Artes Plásticas, fui director del Senat y después pasé a la administración central, digámosle, en la Dirección General de Cultura, Juventud y Deporte. Primero fui director de arte y después fui director de cultura
cargo al cual renuncié en 1978 para asumir la dirección de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Dr. Matías Delgado. Ajá, ajá, sí. Y me imagino que, yendo un poquito hacia atrás, fue curioso, ¿verdad? Cómo de repente desde el occidente del país, o sea, si usted se integró tan rápido a la escena artística de San Salvador. Miren, yo tuve un desarraigo de lo que es Ahuachapán, que es la ciudad donde yo nací, porque al terminar el 6º grado, mi familia consideró de que deberíamos de continuar los estudios en aquel entonces de 1º a 5º curso, y me fui a estudiar a Santa Ana, al Liceo Santaneco, un excelente colegio, dirigido por un gran maestro, don Manuel Farfán Castro. Y de allí me vine para acá. Pero en Santana el mundo era mucho más amplio que el mundo de Ahuachapán. Entonces ahí yo descubrí una serie de cuestiones que lograron incidir en mis intereses futuros. Para esos años en Santa Ana se celebraban las Olimpiadas Culturales y había una serie de eventos importantísimos, tanto en el campo del teatro, de la música popular, por cierto, y habían exposiciones que me permitieron a mí darme cuenta de que aquel mundo era mucho más amplio del que yo conocía. Y más activo. Y eso me permitió, al venir a San Salvador, tener una visión integrarse ya. Y poderme más amplia y poderme integrar a la escena artística ya nacional de una mejor manera. Desde luego en todo esto ha habido mucho esfuerzo, muchos errores, pero también bastantes aciertos. Y había ese día que hablamos con Negra, ella mencionaba de una señora de Santa Ana, que era como que impartía clases de pintura o de dibujo. Era doña Consuelo Salgado. Ajá. ¿Y usted tenía alguna vinculación? Recibí clases. Ella era la profesora de dibujo en el Liceo Santaneco donde yo estudié. Y a insistencia de Simón Magaña, que ya falleció, pero otro gran amigo. Actor, ¿verdad? Que trabajó mucho en el campo de las artes escénicas. Él recibía clases particulares con doña Consuelo y yo iba junto con Simón a recibir algunas clases. Eran cosas muy sencillas, muy elementales, pero que de alguna manera nos dieron herramientas para podernos expresar de alguna manera distinta. Claro. Pero para mí el cambio más importante es cuando empiezo a estudiar arquitectura, que conozco a Carlos Cañas. Y entonces Carlos Cañas tiene una visión del mundo y del arte completamente diferente. Si bien es cierto, nosotros descuidamos un poco la formación académica a la usanza del maestro Valero Lecha, pero también ganamos una formación más humanística, mucho más analítica y crítica a través del pensamiento de Carlos Cañas. Y él era el director, ¿verdad? No, él era el profesor en la escuela era profesor en la Escuela de Artes. Y en ese momento su obra era totalmente abstracta. Entonces, nosotros tenemos en lo que da los alumnos de la Escuela de Artes, de la Academia Don Valero Lecha, andaban con carboncillos y efuminos en la bolsa. Nosotros andábamos con punto y línea sobre el plano de Kandinsky. Entonces había dos visiones completamente diferentes. ¿Era la Escuela de Artes Visuales? No, esa fue la Escuela de Arquitectura. Ok. ¿Y la Escuela de Artes Visuales? Eso es después. Eso fue después. Eso es después. Ya. Pero también Carlos Cañas fue parte. Es que la estructura anterior, cuando existía la Dirección General de Bellas Artes, era la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ok. Bueno, qué buen... Era, me imagino... Pero eso desapareció. Eso desapareció. Y eso fue de una manera lo venía a sustituir el bachillerato en arte. Ok. Ahora el bachillerato en artes tuvo su razón de ser y tuvo su momento. Claro. No sé si hoy una instancia como esa podría volver a funcionar. Eran otros tiempos. Sí. Yo creo que hoy lo que demanda la educación artística son visiones completamente diferentes.
Y el problema que se dio siempre fue de que el bachillerato se convirtió en un fin en sí mismo. Nunca se creó el Instituto Superior de Artes. No, todavía, ¿no? Y estamos hablando de Hubo un hace intento. 40 años. Hubo intento, ¿verdad? Hace Casi unos años. 50 años. Y entonces el bachillerato topó. Claro. Y después vino el problema con la ley, no el problema, sino que hubo necesidad de ajustar la institución a la Ley General de Educación, y entonces en la ley se planteaba de que para ser docente Exacto. tenía usted que tener estudios universitarios y una serie de requisitos para lograr un escalafón, y al bachiller en arte se lo daban casi automáticamente. Sí, Al poner eso en ¿cómo se llama? En armonía, hubo necesidad de suspender el bachillerato en artes, que después ya no se hizo ningún intento serio para volverlo a instaurar. Luego, creo que fue en el primer gobierno del Frente que se pensó en hacer un bachillerato en artes y terminó por ahí un bachillerato en patrimonio cultural, que no sé si eso llegó a funcionar plenamente y si todavía existe o no. Eso que quedó a nivel de intento. Eso no sé. Creo que sí quedó solamente a nivel de intento, al igual que en la escuela querían hacer un Instituto Superior de Arte, ¿verdad? Que también quedó a nivel de intento, pero porque igual o sea, era bien contradictoria la visión, pues porque ya tiene una universidad, ya tiene una escuela de artes que da una licenciatura en arte. Ese era el tema de discusión, ¿verdad? Porque si se entiende como superior, ¿pero superior a qué? Superior a una licenciatura. Ajá. Entonces, ¿o qué? Sí, para mí el punto era que las oportunidades que tuve ocasión de hacer algún aporte o algún comentario, para mí era que se fortaleciera la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. Exactamente. Ya tiene una estructura y pueden entrar ahí, pues, de acuerdo a los lineamientos de la misma Universidad de El Salvador, quien esté interesado y capacitado para hacerlo, y en la medida que se fortalezca, pues ahí vienen ya las personas que se pueden graduar, ¿no? Exacto. Y después pensar de que es más conveniente si desarrollar un instituto superior o bien un programa de estímulos y de becas que puedan permitirle al estudiante ya graduado que se pueda especializar en otros campos. Pero hay diferentes visiones. Yo lamento que el proyecto de la Escuela de Artes, del Instituto Superior de Artes, en el cual se invirtió muchísimo dinero, haya quedado prácticamente abandonado. Sí, fue una pena. Yo desde un inicio lo vi solamente como una especie de promesa de campaña, pero que no tenía un fundamento sólido. Miren, promesa de campaña, y llegó a ser realidad también la creación del Ministerio de Cultura y la promulgación de la Ley de Cultura. Y lo que pasa es que a veces el sector artístico pecamos de ingenuos y creemos en las varitas mágicas todavía, ¿no? Y creíamos de que creando un ministerio las cosas a nivel administrativo iban a mejorar y que creando una ley, mire, no se ha hecho. Hasta donde yo sé, el reglamento para que se aplique la ley. Exacto. Entonces, pensar de que esas cosas van a resolverse simplemente por el hecho de crear otra estructura burocrática, está demostrado de que no. No, eso tiene que ser una reestructuración bien pensada. Ahora falta que ver qué es lo que pueda venir, ¿no? Y qué esfuerzos nuevos se pueden hacer. Sí, bueno, el aspecto educativo, pues, eso es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema, sí, profundo y bastante evidente también, ¿verdad? Sí, pero sí. Y volviendo a su formación, ¿cuál fue la convicción suya de abandonar, por ejemplo, su carrera de arquitectura? Mire, llegó un momento en el que pensé que mi campo no era este. Aunque debo de reconocer de que los 3 años y algo más que estudié de arquitectura me sirvieron mucho en mi formación, y que mucho de lo que vi y aprendí
ha sido una constante en mi trabajo posterior, ¿no? Sí creo de que es necesario los estudios superiores y las generaciones actuales están más que obligadas Sí. a profundizar más en sus estudios y en el conocimiento, ¿no? Ujú, claro. Sí, por eso se nota también en su obra, de alguna, también, pues, de alguna Pues manera, sí, ¿verdad? mire, bueno, Ujú, por un lado, ciertas asignaturas y ciertas lecturas, que ha sido uno de los campos en los cuales yo más me he formado, eh, me ayudaron a desarrollar un pensamiento abstracto. ajá. Y por el otro lado, a desarrollar ciertas habilidades y destrezas y a ser más ordenado y Mm, quizás, entre comillas, un mejor planificador. ujú, Eso me, eso me ha marcado todo, eso ha marcado la vida de Roberto Galicia todo el tiempo. Y son elementos que me han servido muchísimo a la hora de enfrentar los retos a los cuales he tenido que asumir y de estar al frente de instituciones claro. de peso en el medio artístico nacional. Y por suerte y para beneficio del país, las cosas han funcionado, ¿no? Claro. Y de eso me siento complacido, ¿no? Y ha dependido mucho de la convicción también, de la cabeza que ha liderado eso, pues, como para que eso funcione y cree una sinergia, indudablemente. Vaya, mire, yo me comprometo con lo que hago y hago el máximo de mis esfuerzos Claro. para que las cosas se realicen y se hagan de la mejor manera. No, Reconozco que tengo 1000 limitaciones, pero que en lugar de convertirse en un obstáculo, se han convertido en un estímulo, claro. porque tengo que superar esas deficiencias, esas limitaciones, para poder trabajar en beneficio de la colectividad. Y como a mí me costó tanto, yo he hecho los más grandes esfuerzos Para para facilitar. facilitarle Claro. a otros Ujú. para que no les cueste Sí, sí. demasiado. Sí, eso ha sido muy bien. Y desde luego, cierto olfato para reconocer talentos Ujú, y creer exacto. en que el futuro está en los más jóvenes. Ujú, Y se ha demostrado, ujú. y se ha demostrado. Acuérdese usted, Sí, 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 cuando ¿verdad que empezaba. sí? Totalmente. O sea, pero yo creo que también eso, ¿ve? El reflejo también, o más bien el estímulo de personas mayores, ¿verdad? Que también creen, como usted lo ha dicho, ¿ve? En uno, cuando está en momentos importantes, pues, de desarrollo es clave. Ah, no, ¿Verdad? Es definitivamente. clave, ¿verdad? Ese espaldarazo, ¿verdad? Esa confianza, ese voto de confianza, ese estímulo de una u otra forma termina siendo un detonante, ¿verdad? Ah, mire, Ujú. el otro punto que para mí ha sido clave ha sido la enseñanza y la experiencia de la Escuela de Artes Aplicadas. Ah, Es una experiencia que marcó al país. totalmente. Ujú. Y le digo, cuando se iba desarrollando, lejos de tener el apoyo, lo que tenía eran las dudas permanentes de las altas autoridades de la universidad, si aquello no era un juego o se les podía salir de las manos, ¿no? Sí, sí. Y la escuela empezó a dar sus frutos y los resultados están a la vista, Ah, ¿no? no. Tan a la vista que Totalmente. existen hoy más escuelas de diseño que Sí. escuelas de derecho, que es un Exacto. país que produce abogados y nadie respeta las leyes. Uy, cada vez salen. Y más Exacto. escuelas, porque muchos la han visto por el lado de la rentabilidad, O sea, pero, pero, pero no es eso, ¿no? sí, y oye, en ese momento en que era clave, ¿verdad? Eso Estamos en fue la en guerra los ya. 80s. Ya, Ajá. yo estaba en la Escuela de Arte Aplicada, llegué el 6 de noviembre de 1978 y ya para el golpe de Estado del 15 de octubre ya estábamos trabajando ahí, tenía un año casi de estar trabajando en la escuela y pasamos todo Ujú. ese proceso. Ajá. Y ahí viene uno de los errores de fondo Ajá. de la creación de la escuela, Ajá. porque de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional, Ajá.
porque veían la Escuela de Artes Aplicadas como una propuesta de la derecha. Elitista. Elitista. Ajá, totalmente. Y que querían ver la Escuela de Artes como una propuesta revolucionaria. Mire, y si hablamos de revolución en arte, no hay cosa más retrógrada en este país que la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. Totalmente. Lo siento mucho. Sí, sí. Es que ya nació bastante arcaica. Estigmatizada. Estigmatizada. Está totalmente. limitada a sus 4 paredes. Y si bien es cierto, hay personas que se han graduado de ahí y que son importantísimas figuras ahora en el medio artístico nacional, es cierto que la universidad les dio una formación, pero el resto lo han puesto ellos. Exacto. Esas son las conclusiones también que han salido en estas conversaciones. Realmente, y al margen de estas conversaciones es una realidad evidente, ¿verdad? Que todo el mundo, por eso era, reforcemos la escuela, fortalezcamos la escuela, en lugar de gastar en una instancia administrativa. Mire, agarremos esas plata y pongamos y démosle becas a la gente para que pueda estudiar, ¿no? o cambiemos la planilla de maestro, y que se cambie la estructura de la escuela y que puedan ingresar ahí a trabajar. Claro. Personas que, si bien es cierto, no tienen un grado académico, pero que podrían realmente enseñar y superar lo que actualmente enseñan licenciados, ¿verdad? Sí, eso es yo creo que el tema de las escuelas de artes a nivel internacional, incluso desde hace un buen rato han tenido ese freno, ¿verdad? Porque lo mismo, ese discurso, imagínense, y es hasta paradójico, ¿verdad? Que tanto los colombianos como los mexicanos, como los argentinos, se quejan de lo mismo, ¿verdad? Claro, a diferente escala, pero en realidad son modelos desfasados, que ya no se evolucionaron. Pero al margen de eso, sí, yo siento de que, por ejemplo, en el sentido formativo, como bien lo han dicho muchas personas, es una autoformación. Básicamente, que solamente fue como un poco ciertas bases de la escuela y las otras han dependido de ellos mismos. Ahora, yo pienso que en eso Costa Rica puede aportarnos mucho, pero porque la estructura de Costa Rica es a través de las universidades. Sí. Y la UCR, la Universidad de Costa Rica, tiene programas que son bien importantes. Y diversificados también, ¿verdad? Porque no solamente está concentrado, ahora entiendo yo que la escuela tiene diseño gráfico, escultura, pintura. Creo que 3. Mientras que la Universidad de Costa Rica también tiene historia del arte, que han salido curadores importantes, ¿verdad? Críticos importantes de esa Por eso yo le decía de que la academia en El Salvador se ha limitado a la formación, entre comillas, de pintores, escultores, ceramistas, etcétera, y no de las otras carreras que son las que le dan un parte más intelectual, la parte más racional. Profundidad. Exacto. O sea, la historia, la carrera de historia en nuestro país es sumamente reciente. Sí, bien nueva. Y no precisamente una historia del arte. Y menos. Exacto. Sí. Menos. ¿Y usted cómo sintió al estar trabajando en estructuras gubernamentales, por ejemplo, en los 70s, en El Salvador, con gobiernos militares? Y luego, cuando tomó el puesto ya con cultura, y que ya era un gobierno democrático. Mire, el problema de los gobiernos, para poder precisar, nosotros empezamos con el proyecto del bachillerato en artes cuando Fidel Sánchez Hernández era presidente. Y una de las características que tuvo ese gobierno en lo que respecta a la conformación de su gabinete es que estaba integrado por personas que tenían estudios académicos y formación principalmente en universidades y centros de estudio europeos, con la característica fundamental de que quien era el ministro de Educación era Walter Benecke. Mire, a ellos, como estructura, lo que menos les importaba eran los artistas. Nosotros no tuvimos mayores restricciones, y a lo que nos vimos obligados era ir con la figura matriarcal de Magda Aguilar
a la Policía Nacional a pedir que soltaran al muchacho que se habían llevado o por marihuanero o por revolucionario. Y nunca hubo mayores conflictos. Acuérdese que también había una visión un tanto como más desarrollista, ¿no? Porque en ese momento también se hace la recuperación del Teatro Nacional y su restauración. Sí, sí. Y no estoy defendiendo porque por un lado se limpiaban la cara, pero por el otro lado estaban ensuciando Exacto. a la sociedad. Sí, sí. Luego, cuando yo me retiro, y yo trabajo en el bachillerato en artes, cuando creo que fue Molina el presidente. Cuando llega Romero, yo ya había renunciado en 1978, pero el margen de acción era normal. Ya. Yo pienso de que en nuestro medio siempre todos hemos tenido nuestros propios límites, Sí. hemos establecido nuestros propios límites hasta dónde se puede llegar. Pero también se hicieron cosas altamente revolucionarias, como fue el proyecto de Marat Sal que dirigió Roberto Salomón, que fue una ruptura completamente con las formas tradicionales del teatro en el país. Y la pintura seguía por sus derroteros normales, ¿no? Había mucha actividad cultural que coexistía, vamos a decir, con todo el problema social y de gestación del conflicto que se daba paralelamente. Eso definitivamente. Y para mí esa época de los 70 es como que existían realidades paralelas, ¿no? Y en el campo de la cultura había una efervescencia impresionante. Se dieron una serie de situaciones y de eventos sumamente valiosos e importantes, entre los cuales destaco por el peso internacional que tenía el Festival Internacional de Música, ¿no? Que se celebra el primero en 1970 y el segundo en 1971, que es el año del sesquicentenario de la independencia. Es cuando Centroamérica cumple 150 años de independencia. Pero ahí hay una realidad que vale la pena contrastar con lo que pasaba en el ámbito cultural, ¿no? No podemos perder de vista que en 1969 se da la guerra con Honduras, ¿no? Y el discurso unionista y centroamericanista que se maneja en 1971 está quebrado, porque hay un conflicto, una fragmentación, un conflicto entre El Salvador y Honduras, ¿no? Y con respecto al Festival Internacional de Música, que es como la cara amable que se quiere proyectar del país, se da el secuestro y asesinato de Ernesto Regalado Dueñas en febrero de 1971, en el marco del Festival Internacional de Música, del cual él era uno de los más grandes promotores, junto con un grupo de personas interesadas por la cultura, pero provenientes de sectores económicamente poderosos, ¿no? Pero el 1971 tiene una importancia porque al celebrarse los 150 años de la independencia y estando nosotros en el marco de la celebración o la conmemoración del bicentenario de la independencia, en aquel momento se le da una prioridad enorme a la actividad artística y cultural. Claro. Se dan exposiciones de artistas internacionales que difícilmente se han podido lograr en los 50 años restantes, ¿no? Me recuerdo de la exposición hay una exposición grande de José Luis Cuevas. Hay una exposición importantísima ¿Y eso era en la Sala Nacional? En la Sala Nacional de Rufino Tamayo. Salarrué era el director de la Sala Nacional, y él dice: se ha iluminado esta cueva con la luminosidad de sus obras, algo así más o menos dice él en el discurso.
Se da una exposición de obra gráfica de Marc Chagall en la Biblioteca Nacional, en el edificio anterior, ¿va? Otra Bueno, edición. no estoy hablando Sí, sí. del El que estaba paralelo al Ministerio de Educación. Eran dos es que torres ese edificio parecidas. fue para la Biblioteca Nacional Sí, y fue ocupado una parte para el Ministerio de sí, Educación. sí, sí, me acuerdo de esos edificios. Aparte de eso, en la feria, en lo que era la Feria Internacional, se dan una serie de exposiciones. Viene una muestra de litografías de una casa estadounidense que no recuerdo ahorita el nombre, Ajá. y viene una exposición de grabados japoneses y se da una exhibición de historia de la pintura salvadoreña, Qué lujo, realmente. cuando los criterios Ujú. de selección tenían más que ver con los nombres de las personas Ah, que con el contexto en el que se produce la obra, ¿no? Que fue lo que vino a romper después el Museo de Arte de El Salvador, sí, porque aquello era más criterio de guía telefónica, ¿va? exactamente. De ver lo ¿Quién que es estaba el más sonando. viejo? Ajá. El viejo. ¿Quién es el más joven? Entonces, aquí están los extremos. Pongámoslos en orden cronológico y una obra de él, no importaba cuándo había pintado la obra. Entonces, las lecturas que se hacían de la pintura eran demasiado arcaicas, demasiado parciales, demasiado elementales, primitivas, ¿no? Pero aún así quedó un catálogo y todavía sirve de referencia y también de ejemplo de cómo veíamos las artes en ese momento de una manera así elemental, superficial. Recuerdo la biografía de Julia Díaz, que decía: nací un día, un 23 de mayo en Cojutepec. Y decíamos: Julia, usted tiene que poner las fechas, porque depende de eso para que uno pueda entender el contexto en el que usted se ha desarrollado. Pero era vanidad femenina que criterio de permanencia. Ajá. Para ese entonces, Esteban Cervellón era el director de la Orquesta Sinfónica y Robbie Salomón presentó Júpiter de Francisco Gaviria en el Teatro Nacional con los primeros dos grupos de estudiantes que existían en el bachillerato en arte. Pero se le dio una gran prioridad al aspecto artístico y cultural. De las obras de infraestructura que quedan de esa época es, si no mal recuerdo, solo es del Teatro Presidente. Porque el teatro, que nunca lo fue, que Sí. nunca lo ha sido, era una obra emblemática y que iba a permitirse que el Festival Internacional de Música tuviera un espacio mucho mejor, una infraestructura mejor para poderse desarrollar con mayores niveles de calidad, porque al principio se celebraba en el Cine Libertad, en el centro, que tampoco existe, a donde se iba a hacer algo para Monseñor Romero y que tampoco lo hicieron. Entonces, seguimos sumando más deudas que realidades. Ahora, al hacer un paralelismo con lo que pueda o no suceder durante este año del Bicentenario, hasta la fecha yo no he visto mayores iniciativas, salvo una de la Universidad Tecnológica que han convocado, lo hicieron en julio del año pasado, en medio de toda aquella incertidumbre en la que estábamos viviendo por la pandemia, en lo que han convocado a un concurso, a un certamen de carácter histórico, para que se presenten estudios de lo que ha sido el desarrollo del país a partir de la fecha de la independencia en 1921. Es una iniciativa con un premio bien importante, creo yo, o espero de que haya logrado entusiasmar a los historiadores, ¿no?, para que presenten sus estudios y que pues de eso queden buenos libros que sirvan como referencia para tener un mejor conocimiento del desarrollo de nuestro país a lo largo de estos 200 años, ¿no? Claro. ¿Y usted cree que ese abandono hacia una fecha tan importante, a qué se deberá? O sea, hacer un paralelismo a todos esos acontecimientos que se hicieron cuando se cumplió 150 años
en gobiernos muy distintos, entre comillas, ¿verdad? A lo que es ahora. Mire, yo pienso de que una de las razones real o no es la situación que estamos viviendo con la pandemia. Ujú. Porque hay muchas de estas actividades que son más de carácter de congregar personas, que el teatro no está funcionando. La orquesta sinfónica se presenta muy ocasionalmente. A nivel de artes visuales, prácticamente la actividad está Está anulada. anulada totalmente. Entonces, como la incertidumbre todavía nos acompaña, pues es bien difícil pensar de que se va a hacer Acontecimientos multitudinarios. algún tipo de eventos que necesiten de una convocatoria presencial. Sí, sí. Sé que hay una iniciativa, creo que es del vicepresidente, para un monumento, algo leí en los periódicos, y yo creo que el fondo a la larga va a ser eminentemente político, y para ese momento se va a presentar el estudio de la nueva Constitución. Total. Sí, ese va a ser, creo yo, el punto modular. Sí. Porque recién leía del proyecto de la Biblioteca Nacional, Ajá. pues es imposible de que eso pudiera estar terminado en lo que falta, ¿no? Claro. Pero es un proyecto que va a iniciar y creo yo de que va a tener una incidencia grande en la población a nivel de imagen. En el sentido de que vamos a ver una caja de cristal en el centro de 4 o 5 pisos de altura, donde va a estar la biblioteca, va a estar el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, que me parece excelente de que lo reubiquen. Sí, sí. Leía de que va a estar ahí en parte la Colección Nacional de Arte, que es un concepto que se debería de redefinir, y pues vamos a tener como 50 años después un Pompidou. Sí. Que una caja de cristal y todo. Eso a nivel del público es sumamente atractivo, ¿no? Porque es un elemento novedoso, es un referente urbano nuevo que va a quedar en el centro de San Salvador. Se espera, dicen, de que terminen eso en 3 años. Es uno de los aportes de China. Pero yo espero de que mientras se dé el proceso de construcción también se trabaje en un proceso de que aquello debe de vivir, porque si no es una cáscara, es una caja lujosa, un elefante blanco. Buenos contenidos, pero que no se va a proyectar a la comunidad. Ojalá que de ahí surja buenas campañas para mejorar el hábito de la lectura, ¿no? El poder hacer un buen uso de los servicios que ofrece la Biblioteca Nacional, el poder resguardar los archivos del país, que son su parte material de su memoria, ¿no? Y todos aquellos otros elementos que puedan contribuir a que se dinamice el centro, ¿no? Que es un excelente escenario, pero que tiene una vigencia de muy pocas horas, casi mientras dura la actividad comercial. Sí, y aparte de eso también es como una punto de flecha de lanza político también, ¿verdad? Como una imagen así que así de efectivo. Estoy pensando en qué van a decir los puristas del patrimonio cultural con esa intervención en el centro, ¿no? Pero imagino que no van a decir nada. Pues es un aporte a pesar de todo, ¿verdad? Ajá. Sí, es una ganancia. Y don Roberto, y con respecto a su obra plástica, eso también es un tema vasto, importantísimo, y que usted siempre ha sido como un referente, así obligado, necesario, incomparable, ¿sí? Eso sería bueno también hablar un poco, ¿verdad? Cómo de repente ha usted sido eso, una referencia. Miren, yo he trabajado. A lo largo de mi carrera he tratado siempre de ser propositivo y sin disfrazarme, de tratar de estar en sintonía con los lenguajes vigentes. Sigo creyendo que la pintura es vigente, lo que no es la forma como la hacemos ni los temas que tratamos, ¿no? Sí, sí, el discurso. Y es la parte discursiva es lo que falla, ¿no? Tuve, mientras
estuve ese largo periodo en el Museo de Arte y antes en Concultura, que suman 20 años con más, que replegar a Roberto Galicia, pintor. Eso es lamentable también, ¿verdad? Y fue un sacrificio enorme, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Porque nunca quise que se viera de que yo me estaba aprovechando, por un lado, de la estructura estatal para proyectarme, y mucho menos estando en el museo, porque hubiera sido un gran conflicto de intereses. Totalmente. Entonces, como lo dije en una entrevista, yo tenía que pensar y decidir entre mi pintura y la pintura, entre mi arte y el arte. Y entonces opté por la pintura y opté por el arte. En plural. En plural. Entonces yo tenía que trabajar con esa visión y no a poder servir esa plataforma de un pedestal que me permitiera a mí momentáneamente ocupar un espacio que no me correspondía. Eso implicó una serie de sacrificios y quizás el más importante es el hecho de que uno pierde cierto ritmo de trabajo. Hoy estoy en una etapa en que la prisa ya no existe. Qué bueno. Los tiempos ya son diferentes. Y quizás el primer impulso durante todo este tiempo de encierro fue subir al estudio y seguir pintando. Pero ¿qué iba a hacer? Acopiarme a mí mismo. Y como que no. No era chistoso. No tenía chiste. Volver y usted mire que uno agarra y sigue y se regresa y todo. Y aparte de eso, yo solamente el hecho de ponerse en forma de nuevo es un trabajo, ¿verdad? Entonces, he ocupado muchísimo del tiempo para pensar, para reflexionar, y yo no me iba a poner a hacer mascarilla. Y la muerte me duele, pero no para pintarla. Es tremendo. He perdido grandes amigos en este proceso, ¿no? Y querer al final terminar lucrándome del dolor ajeno, no es ético. Entonces, he estado buscándole la salida. Y ahorita tengo 2 proyectos. Uno es de fraccionamiento del plano, porque quizás lo que va a quedar como símbolo de esta crisis son las imágenes múltiples. Las pantallas fraccionadas, ¿no? Exactamente. Las ventanas con infinidad de seres que no se conocen, pero ahí todo, ese mosaico, ¿no? Entonces, por ahí estoy trabajando y está preparado y estamos todos. Y un día, porque así creo que le sucede a usted y le pasa a uno, estaba sentado y volví a ver hacia un lado y entonces empecé a ver la entrada de sol, ¿no? En el piso y en las paredes y en la ventana. Y entonces es como una epifanía, ¿no? Entonces dije yo, aquí hay algo. Una poesía pura, ¿verdad? Aquí hay algo. Natural. Aquí hay algo. Y empecé a darle pensamiento y me encontré una obra, o mejor dicho, redescubrí una obra que hice por 1976, creo yo, que fue mi reacción cuando yo me pasé a la casa a donde siempre he vivido y que usted conoce. Y aquella una relación de cómo es que vivimos hoy en las ciudades, ¿no? De que usted está frente a un montón de seres humanos y no sabe quiénes son, porque la relación con el vecino de al lado, con el del otro, y con el de frente y con el de atrás es prácticamente nula. Y entonces ahí se me encendió el foco. Y dije yo, esto es lo que yo estoy viviendo. No es porque no conozca al Señor que vive enfrente,
sino porque no nos hemos podido comunicar con nadie. Estamos literalmente encerrados, ¿no? Y me recordé también de un texto de una escritora sudafricana, creo que es de apellido Gardiner, si no mal recuerdo, que es premio Nobel, y ella hacía una reflexión en uno de sus relatos de que los seres humanos ya no vamos a poder salir de nuestras casas por todas las medidas de protección que hemos puesto para que no entren en ella. Sí. Y hoy a solo decir, mire, Razor enfrente, verja, muro, tapial, reja, etcétera. Y entonces hoy sí estamos presos dentro de nuestra propia... Ayer hablamos justamente de nuestra propia realidad. Sí, entonces... Sí. Esos elementos, ahora miren, una cosa es el discurso y la otra cosa es saber pintarlo. Exacto. Entonces ahorita estoy en ese dilema de cómo enfrentar plásticamente eso. Sí, todo eso. Ya las cosas están planteadas. Ajá. Creo que por ahí puede salir algo. Claro, claro. Y espero que lo pueda lograr, ¿no? No. Ahora, lógicamente, antes, me imagino que usted todavía lo puede hacer. Uno se encierra y trabaja 10, 12, 14 horas. Yo ya no aguanto. Yo a las 4 horas ya estoy resintiendo un poco de que... Sí, no, y que también no parecería, ¿verdad? Pero el oficio de pintor es una cosa intensa. O sea, requiere un sacrificio físico también. Sí. O sea, estar parado, estar viéndose, alejándose, o sea, hay una dinámica, ¿verdad? O estar en una mesa solamente sentado, hay un desgaste también físico. Sí. Y mental. Bastante intenso. Porque muchas veces uno está sentado todo un día y al final de cuentas se da cuenta de que lo que hizo no hay que tomarlo en cuenta. Le digo, es una frustración terrible emocionalmente. Hay cosas que no salen. Emocionalmente el y el problema es que perdemos la brújula y creemos que todo es válido y todo lo mandamos a la galería o lo mandamos cuando existía. ¿No? Yo creo que también esa ha sido una constante suya, ¿verdad? También el nivel de calidad que usted ha enfrentado la obra. Ese es el otro punto, de que de alguna manera desarrolló un oficio, como luego ha desarrollado usted, que tiene una técnica muy, muy depurada. Usted ve un cuadro de César Menéndez, no necesita ver la firma que ocupa buena parte del lienzo, sino que sabe de que aquellas pinceladas, aquellos brochazos son de él. ¿De dónde vienen? O la delicadeza con la que trabaja, por ejemplo, Roberto Hueso, en fin, la obra lo espontáneo de la obra de Licrí, etcétera, ¿no? Pero entonces, creo que ya me perdí en lo que estoy diciendo, uno tiene que ser fiel a su estilo. Mire, yo celebro mucho a los artistas que pueden pasar de un medio a otro y que mantienen su esencia, ya sea en una instalación que en un lienzo. Usted es un buen ejemplo. Walterio es un buen ejemplo. Simón es un buen ejemplo. Pero la mayoría, en lugar de hacer instalaciones, hacen altares. Ah, sí, eso es lo más común. Entonces, uno tiene que saber hasta dónde llega y cuáles son sus límites y aquellos medios con los cuales mejor se expresa para tratar de establecer realmente, al final de cuentas, una buena relación con el espectador. Pero ahí vamos. Yo sigo esperando que las cosas cuajen y que también las presiones a las que hemos estado sometidos y el cuidado personal se vaya aligerando para que todos volvamos a cierta normalidad. Claro. Sí, va a ser un proceso lento. Está siendo un proceso lento. Y va a continuar. Va a continuar. Y va a continuar. Yo a ratos no logro entender qué es lo que pasa aquí. Si lo comparo con las noticias de otros países que tienen mejores condiciones de vida que las nuestras. Y entonces realmente uno se sorprende. Se sorprende sobremanera. Pero sí, le digo, han sido momentos sumamente difíciles. Yo los he podido sobrevivir en el seno de mi familia. Y
me dediqué a leer muchísimo, pero muchísimo. Tenía un plan que no había podido cumplir a nivel de relecturas. Y una de las metas era volver a leer El Quijote. Lo volví a hacer. Y quizás hoy lo he gozado más la primera parte, porque me recordaba muchísimo a Hugo Lindo, su forma de expresarse, las imágenes que él ocupaba. Y por otro lado a Toño Salazar, porque él, las ilustraciones que hizo son de la primera parte del Quijote. Entonces, cuando yo iba leyendo, lo que veía visualizando era eso. la imagen producida por Toño Salazar, y fue una experiencia realmente impresionante, ¿no? Tiene que ver, Y en el caso de Hugo Lindo, yo no había vuelto a leer Desmesura, que es el poema más largo que se ha escrito aquí en el país, con 7,000 y pico de versos. Y lo leí prácticamente de corrido, en 3, 4 días. Y fue algo, además era como volverlo a escuchar, ¿no? A Hugo Lindo. Con quien tuve una extraordinaria relación, una muy buena amistad, y era de las figuras junto con Salarrué, Claudia Lara, Carlos Cañas, Ítalo López Baici, que estaban vivos en 1971 y a los cuales se les hizo un reconocimiento, una gran exposición de Salarrué, por cierto. Y luego me había planteado volver a leer 100 años de soledad, porque desde cuando la leí hace 40 y pico de años a lo que hoy he leído, han pasado muchísimos libros, ¿no? Y quería ver si aquello se sostenía o cómo lo iba a poder. Y realmente gocé la relectura. Antes había leído algo de Elena Garro, que se llama Recuerdos del Porvenir, que de alguna manera es como un antecedente de 100 años de soledad. Y luego, por el ambiente en el que vivíamos, releí El amor en tiempos del cólera, y también motivado por el ambiente, tenía una serie de libros sobre Roma y algunos personajes. Entonces, por aquello de los emperadores, empecé empecé a leer a Posteguillo, que yo le tenía así ciertas reservas, y entré pues a la mayoría de las plataformas de la televisión, ¿no? Y pues creo que se puede mencionar Netflix. Sí, totalmente. Aquí no hay censura. Y empezar a ver series sobre Roma y personajes, y empezar a ver un cine que comercialmente, no todo es bueno, pero comercialmente no viene aquí al país, y ver películas de Indonesia, de India, de películas africanas, para poner, digamos, lo más distante, y películas actuales producidas en China, ¿no? Que uno no conoce porque el circuito comercial no las programa aquí en nuestro país. Entonces, aparte de las relecturas y de cosas nuevas que de las que siempre estoy aprovisionado, eso me ayudó ¿cómo se llama? A mantenerse. A mantenerme intelectualmente activo, porque le digo, las jornadas han sido duras. La incertidumbre creo que es lo que más nos ha dañado, porque llegó un momento en que no sabíamos a quién creerle. Y entonces, mire, me leía los periódicos de punta a punta. Llegué hasta las páginas deportivas que no han sido nunca de mi interés, y descubrí que los titulares de las notas periodísticas deportivas son extraordinarios, y el problema es que se lo creen los deportistas nuestros. Ahí esa es otra realidad. Hay mucho ingenio, mucha creatividad, y definitivamente son cosas que atraen, y quien vive el deporte, pues me imagino de que le complementa, y de la mejor manera. Sí, seguro. Quizás para ir terminando, a raíz de eso vale la pena recordar una expresión que dijo aquí en el país Juan Hacha, crítico peruano mexicano. Sí, que vino en los 90, ¿verdad? Para adaptar. Sí, me acuerdo. Que él decía, el día que los interesados en el arte conozcan tanto de las artes como los aficionados del deporte conozcan del fútbol, las cosas van a cambiar. Usted habla con alguien
y le da cuánto gana fulano, cuántos años tiene, quién es el entrenador de este equipo, quién es el otro, y son unas enciclopedias. Ah, no, totalmente. Increíble. Sí, sí. Y usted pregúntele quiénes son los pastores o los escritores de la generación comprometida que hay en el país, y nadie le va a dar respuesta, ¿no? Bien. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque por un lado tenemos que luchar con nosotros mismos para poder ser cada vez más propositivos, Claro. con las incomprensiones del medio, con sus limitaciones, y también con la desidia o el desinterés del gran público que vive más pendiente del espectáculo espectacularmente. que del mundo. Mire, yo no sé, ustedes aquí en este sitio son un fenómeno, pero nunca le he preguntado cómo es que los percibe la comunidad. Eso es Si son un platillo volador con un montón de marcianos allá adentro, casi. o lo ven de manera diferente. Pero Fíjense que es una combinación, ahora que me preguntas, es una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Porque también este espacio ha significado trabajo para la zona. Entonces hay muchas personas aquí en diferentes talleres, por ejemplo, que sus empleados son de acá. Entonces ese impacto en este lugar, digamos que deprimido socialmente, ¿verdad? Que aquí usted ve que estamos rodeados de campo, pero aún la agricultura es descuidadísima. Entonces aquí las únicas opciones básicamente de trabajo son salir, ¿verdad? De esta colonia. Pero para estas personas que de repente son parte, ¿verdad? De este proyecto, es un beneficio súper bien, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido la comunidad lo ve bien, lo ha visto con respeto, ¿verdad? Y el hecho también que sea una comunidad artística, no le creamos ninguna amenaza, ¿verdad? Y estamos rodeados de pandillas y de casos duros, pero hemos gozado, por dicha, de ese encanto, ¿verdad? Que da únicamente el arte, ¿verdad? O los proyectos culturales. Pero sí, la gente de alguna forma lo ve con mucho respeto, con muchas consideraciones, por dicha. Hasta ahora así ha sido. Pero sí, yo creo que es, como usted dice, un poco fenómeno eso. Sí, pero regresemos a la nueva Biblioteca Nacional. Eso es lo que debería irradiar ese nuevo proyecto, ¿no? Que involucre, que le dé vida a la gente que todavía sigue viviendo en el centro. Hay barrios y hay comunidades, hay mesones. La gente sigue habitando el centro. Ahí está su modus vivendi, ¿no? Ahí están los espacios, sus recuerdos. Nosotros no tenemos esa visión, y las jóvenes y los más jóvenes lo tienen menos. Ah, no, es un desarrollo total. Y con todos los avances tecnológicos y los accesos a los cuales los jóvenes tienen hoy la oportunidad de mantenerse informados, pareciera de que el mundo empezó ahí y ahí termina, ¿no? Es lamentable. Y no hay como espacios de reflexión y de conocimiento. Y yo creo que a la larga, de lo que debe de servir un acontecimiento como el Bicentenario, es el poder sentarnos y reflexionar, ¿no? Exacto. Y valorar las cosas en su exacta dimensión, ¿no? Y así entender por qué es que estamos como estamos, ¿no? Porque hay cosas que las hicimos mal, pero hay otro montón de cosas que las hemos hecho bien. Claro, indudablemente. Y en eso yo destaco muchísimo el trabajo del artista, del escritor, del intelectual, del músico, ¿no? Porque ahí están los grandes aportes que le dan sustento a nuestra nación. Y eso es lo que va a perseverar. Claro. Lo demás, sí, por mucho que dure, es pasajero. Sí, no, eso es una conclusión reveladora, definitivamente, ¿verdad? Y creo que uno que es parte de esa comunidad artística, a veces quizás como que lo olvida, ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? Por el mismo, ¿qué le digo? Pues que no le estimula a uno realmente muchas cosas, ¿verdad? Y que decepcionan otras, sí, pero sí es de valorarlo y tomarlo en cuenta. Y es lo que queda. Y si hay cosas que no les ha gustado, mejor me pongo la mascarilla para que si me buscan no me encuentren.
No, buenísimo. Pues mire, ha sido un tremendo placer, de verdad, un gran lujo, realmente, para todos nosotros tenerlo acá, haber conversado un poco, ¿verdad? En un formato totalmente libre, totalmente, y muchísimas gracias. No, es una ¿Mm? iniciativa que pienso yo que debe de prosperar. Ojalá lo logren. Estamos. Y si en algo podemos ayudar, No, con el perfecto. mayor gusto. No, perfecto, sí.